Buenos días para todos. Llegamos al viernes, el viernes 9 de abril. Se nos está empezando a caminar abril muy rápido. Bienvenidos al programa Así amanece Venezuela a través del canal de YouTube Factores de Poder y también a través de la potente señal en radio web de avilaradioonline.com. En Factores de Poder, en canal de YouTube, estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, Roberto Betancourt y por supuesto en Ávila Radio Online está el amigo Joel Pantoja y toda la familia de Ávila Radio allá en Austin, Texas, Estados Unidos. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, en Instagram como @Ángel Monagas, @Ángel Monagas. Y también mi WhatsApp 0414-631-8141. Bendiciones del Padre Celestial. Que hoy Dios les dé la fuerza necesaria para este fin de semana. Saludos a todos los que están en sintonía, saludos cósmicos. Algunos, cuando yo digo saludos cósmicos, me refiero a todo el que ve el programa, de cualquier parte de este mundo o de otros mundos. Uno no sabe, pero no, fundamentalmente ese, porque el universo es muy amplio, pero siempre bajo la égida del Padre Celestial. Gracias también a la gente de Banca Amiga, del concesionario Hyundai y de Sitka Soluciones Integrales Tecnológicas. Y recuerde que aún está a tiempo de llenar su forma migratoria para los venezolanos que solicitan el TPS en los Estados Unidos con la amiga Lisbeth Aldana. Muy seria, Lisbeth. 551-258-9416. Su teléfono, 551-258-9416. Bueno, hoy viernes 9 de abril. A veces esto es difícil no hablar de lo mismo, ¿no? Lo grave del tema del COVID. Y además de eso, fíjense ustedes cómo todo un país, Venezuela, está en crisis por un hombre, fundamentalmente, o por un cargo, la presidencia. O sea, si en Venezuela se convocase elecciones presidenciales con las condiciones como deben ser, evidentemente que los problemas del país empezarían a resolverse. No se resolverían inmediatamente, no hay soluciones mágicas, pero ¿cómo tiene un país cerrado, trancado, un hombre? Increíble, ¿no? Increíble que esto esté pasando. O sea, el problema de Venezuela es fundamentalmente un problema político, fundamentalmente un problema político antes que cualquier otra cosa. Claro, por supuesto, como es político, aclaro, nuestro programa no está al servicio de ninguna ideología, ni mi pluma está al servicio de ninguna ideología. El único interés que nos mueve a nosotros es el del pueblo de Venezuela. Ese es el único que realmente, para el que único que uno únicamente pues, escribe o explica o habla. Nos interesa es el pueblo de Venezuela, el pueblo del planeta, pero fundamentalmente el pueblo de Venezuela. Y lo decimos así por algunos malos. Yo a veces he coincidido, hay personas con las que yo he coincidido algunas veces y otras con las que no. Hoy está de cumpleaños, por cierto, un gran amigo, más de 40 años conociéndolo, Carlos Alaimo, con el cual últimamente hemos coincidido, pero muchas veces hemos estado hasta distanciados porque no coincidimos en la óptica de las cosas. A veces a Carlos los hechos, feliz cumpleaños a Carlos, él dice que no tiene ya, que no llegó a los 70, pero si no llegó está ahí a pique. A veces cuesta convencerlo y los hechos nos van dando la razón. No hay nada en política o en derecho que no mate la razón que los hechos. Los hechos son la demostración de si usted tenía o no tenía razón. Fíjese que yo los he alertado con el caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A mí me parece un Chávez chiquito,
guardando las distancias, porque es un millennial. Pero ahí está, despreció al enviado de Estados Unidos, no se quiso reunir con él, le hizo un desaire. Después vendrán las explicaciones. Pero el problema es que no hay observación verdadera. Y eso está pasando en Venezuela. No observamos realmente lo que está pasando. Y a mí me molesta sobremanera que los políticos en Venezuela le sigan mintiendo a la gente. Y como este programa no está al servicio ni de la oposición, ni de la dictadura, ni de ninguna parcialidad, el que tiene la razón se la doy. Por lo menos el programa este, Hermanos, que presentó Julio Borges, me parece interesante. Yo no sé si es bueno o es malo, porque hay que esperar a que los hechos se produzcan, pero me parece interesante, me parece un plan interesante y bueno para los venezolanos que no tienen una ayuda directa. Ahora, evidentemente que en Venezuela tiene el juego trancado la dictadura, el chavismo, el socialismo, pero también la oposición que le ha hecho comparsa durante estos 22 años. Porque yo le pregunto a esos que dicen que mira cómo se expresa de los partidos. No, yo le pregunto a usted, ya, esta es una pregunta que yo la seguiré haciendo. Después de que Guaidó asumió el interinato, en este tercer año de Guaidó, usted, usted, ¿está mejor o está peor? ¿Usted siente que estamos más cerca de la libertad, de la verdadera democracia en Venezuela o estamos más lejos? Esa es la pregunta que tienen que hacerse. Y ahí vienen las corresponsabilidades. El problema no es solamente el chavismo o exclusivamente el chavismo, como algunos a veces dicen que uno no. O sea, el chavismo no va a cambiar porque al chavismo no le interesa que Venezuela cambie, porque ellos están gobernando, ellos están usufructuando, ellos están destruyendo un país en base a sus intereses. A los que les interesa el cambio son nosotros, los venezolanos. Y bueno, y con materia de COVID, ahora, imagínense, ahora la botaron de jorrón. Entonces ahora quieren fabricar la vacuna cubana. Es que estos tipos, chicos, no se les pega nada bueno. No se les pega nada bueno. Me están hablando de Cuba como si me estuvieran hablando de Suiza o de Noruega. No, chicos, en Cuba la gente también se está muriendo de hambre y empieza a protestar y todavía hay balseros. Voy a buscarle por ahí una noticia. O sea, todavía Cuba hay gente que se va como sea de Cuba. Se están muriendo en Cuba. Y lo que ha pasado es que han trasladado esa miseria cubana a Venezuela. O sea, Venezuela, lamentablemente, va en vías, es el mejor alumno del castrocomunismo, vamos en vía a eso. Y allí hay una corresponsabilidad de los factores políticos. Y a veces suena a chiste, voy a decir, pero es que mire, yo veo cada cosa. Las mentiras tienen patas cortas. Ayer me estaba recordando un chiste que me contó gente del equipo de factores de poder. Cuando Leopoldo López, Lilian decía que estaba siendo torturado y salió embarazada. ¿Cuál era la tortura? Y fíjese que muchos chavistas decían que Leopoldo López tenía hasta internet en su habitación. Bueno, algo bueno tenía porque Lilian salió embarazada. Y entonces Lilian decía, Leopoldo, me están torturando. Y cuando salió de la cárcel salió gordote, fuerte. Y la mujer embarazada. Entonces lo estaban torturando. Y entonces yo veo esto de Guaidó, ya se curó del COVID tan violentamente, y entonces sale con COVID, salió la mujer embarazada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? O sea, a veces los políticos menospreciamos la opinión pública y la opinión pública no se debe dejar mediatizar ni a favor del régimen ni a favor de la oposición. Es decir, la opinión pública tiene que ser la opinión pública. Eh, el ejercicio de la comunicación es, por derecho, por definición, antipoder. Los medios están para criticar la acción política
del Estado, de los partidos. Y cuando decimos criticar es que cuando hagan cosas buenas hay que decirlas, pero cuando hagan cosas malas también hay que decirlas. Entonces, evaluemos qué ha pasado en estos 22 años. Mientras ocurre todo este análisis que estoy haciendo yo, en Venezuela, la gente sigue muriendo de COVID. Hay muchísima hambre. Ayer hablé con mi familia, con algunos amigos, y la situación es terrible, terrible en Venezuela. Siguen los graves problemas de combustible, los alimentos por las nubes, los costos por el COVID también altísimos. Y bueno, bueno, ayer también hubo otro mega apagón, o sea, el remate. Cuando ellos dicen que han resuelto el problema eléctrico y ahora que vienen los calores, va usted a ver la realidad de lo que pasa en Venezuela. Bueno, señores, hoy es viernes 9 de abril. Vamos partimos pantalla y vamos con los titulares. Vamos con los titulares de la prensa impresa. El diario El Nacional dice, fíjese, esto es verdad. Para inmunizar al 70% de la población se requieren 30 millones de vacunas y al país solo han llegado 700.000 dosis. Unos dicen que la AstraZeneca no sirve, no funciona. Para mí la cubana es la que no funciona, pero en todo caso, no nos podemos, en aras del interés de la gente, poner de acuerdo para resolver el tema de la vacuna, señor Nicolás, señor Guaidó, en este caso más Nicolás. Y tengo que reconocer quien más ha hecho oposición a la vacuna y ha impedido, porque es que a Nicolás le interesa que el país siga así, de cuarentena en cuarentena, y tienen al país controlado. Y creo que ha faltado de parte de la oposición. Migrantes venezolanos en Colombia no piensan volver. Difícil, cuando tú puedes estar en otro país trabajando de sol a sol, como dicen allí, como los salserines, pero ves solución. Agua después de 20 años. Miren esto, ¿ven? Los habitantes de los sectores Las Clavelinas y Mamonal de Paz Castillo en el estado Miranda se quedaron sin servicio de agua por tuberías en el 2001. ¿Ve? Después de 20 años vuelven a tener agua. Y siempre se los digo, en Venezuela es reiterativo, todos los días hay problemas de agua servida, mal llamadas aguas negras, eléctricos, que no recogen la basura, la inflación insoportable, todos los días. Venezuela no ha hecho el pago para acceder al sistema COVAX. Esto habría que, bueno, esto lo está diciendo aquí Ciro Ugarte, director de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, ojalá se pongan de acuerdo los factores políticos para pagar el sistema COVAX. Incorporarán a bancos privados para el pago de trámites del SAIME. Zoom amenaza el liderazgo de WhatsApp e Instagram, cae entre los menores. El partido crucial de la Liga de Fútbol, el Real Madrid y el Barcelona se enfrentan este sábado. Representante de Maduro en Brasil deberá registrarse como inmigrantes. Buena esa. Son los titulares más importantes del diario El Nacional. El diario 2001. Producirán la vacuna cubana en Venezuela. Dios nos ampare. Una vacuna que no es vacuna todavía, que no ha pasado todos los estudios, pero ahí hay un guiso. Seguro que ahí hay un guiso. La Agdalat se asoma como fuerte candidata para la inmunización masiva. Se elaborará en un biolaboratorio del Estado. Qué tristeza ese pueblo que hasta el cura es loco. Ellos convierten la cuarentena en tiempo para crecer. Los integrantes de la banda Anaquena aprovechan el confinamiento para entender mucho mejor el fenómeno musical en el que estamos inmersos. Quieren sobreponerse a los obstáculos derivados
de la pandemia de COVID. Buscan escapatoria ante los bloqueos del mundo digital. Personajes como Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, ha protagonizado sonados escándalos debido a los castigos impuestos por ciertas redes sociales en su contra por su supuesto contenido inapropiado. El campo a punto de paro por gasoil. Está paralizada la producción de hortalizas, de frutas, de queso, de carne, porque si no hay gasoil, no hay cómo llevarla a los mercados, al consumidor. Terrible. Hambre hereje. El periodiquito de Maracay abre así: Venezuela producirá la vacuna Agdalat, la vacuna cubana. Ay, Dios mío, no queremos aprender. Reactivan la construcción de 220 viviendas lo está anunciando el gobernador Marcos Moreno en Maracay. Eh, Transportistas piden ser incluidos en planes de vacunación. Tienen razón. Reportaron varias fluctuaciones eléctricas en Aragua y otros estados. Ayer varios estados sin electricidad. En el sur eso es normal. O sea, ya estamos llegando al nivel de que una persona llegue y se encuentra a otra y le dice, ¿qué fue? ¿Cómo estás? No, ayer estuvimos. ¿Y cuánto tiempo se te fue la luz? Decimos nosotros en Maracaibo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se te fue la luz? No, tuvimos como 4 horas. Ay, chicas, qué suerte tienen ustedes, nada más 4 horas. A nosotros se nos fue 12. Oye, 4 horas, qué chévere. ¿Y estás molesta? Estamos en Venezuela. Lo anormal lo hacemos normal. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Sistema Patria, convocará a adultos mayores para la vacunación. Son las notas más importantes de la prensa impresa. El Meridiano, el diario deportivo, dice: determinante. Real Madrid recibe mañana al Barcelona en un clásico. Ambos seguirán peleando por el título del torneo. ¿Qué pasará mañana? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasará mañana. Así había una canción de José Luis Perales. Hoy es viernes. José Luis Perales tenía: ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle? Algo así dice la canción. Perdonen el mal canto. En caigaquiencaiga.net, bueno, hay eventos electorales en Ecuador, en Perú. Hay malos presagios. Hay malos presagios, pero tenemos que ser honestos. O sea, Correa en Ecuador no hizo el desastre que hizo Chávez en Venezuela. O sea, y por eso es que Correa y Evo en sus países regresaron, por lo menos en el caso de Evo, porque estos tipos pueden ser socialistas, pero no son pendejos. El único loco fue Chávez. O sea, nosotros tuvimos la mala suerte de tocarnos con un socialista loco, como Chávez. Eso no era un socialismo. Lo que plantea el chavismo no es un socialismo per se, es un totalitarismo, es un castrocomunismo. Y nos tocó a nosotros. Entonces, por eso le digo que puede haber sorpresa tanto en Ecuador como en Perú. Y por cierto, sobre esto de las elecciones, yo les estaba hablando de lo importante que era el sistema electoral. Fíjense, hoy estaba revisando a la gente de Ideas de Triunfo. Miren, la gente, ellos están planteando en cuanto a la elección del presidente una reforma del artículo 228. Y ellos están planteando allí como una segunda vuelta. Es directa, es secreta, pero si el candidato no obtiene el 60%, se iría a segunda vuelta. Y esa segunda vuelta se hará hasta que el ganador llegue a tener el 60%. Esto me parece muy interesante de la gente de Ideas de Triunfo. Saludos a Marvin Antonio Molina. De todas maneras, usted puede meterse en el canal de YouTube de Ideas de Triunfo por Venezuela y tiene varios videos.
porque obliga a un consenso y además le da valor al elemento del voto para que no pase lo que ha pasado en Venezuela. Y esta es una alerta que le hago yo a los países de Ecuador y de Perú. Y me temo que en Colombia también, porque los países a veces no tienen conciencia de historias que se pueden repetir en sus países. Es decir, la tragedia lamentablemente camina, la tragedia social camina. Y fíjense cómo Venezuela, de ser uno de los países más ricos del planeta, estamos ahora por detrás de Haití, de Nicaragua. Y eso tiene que ver con una decisión política. Si la oposición se hubiera puesto de acuerdo en 1998, no hubiera ganado Hugo Chávez. Pero al pasado pasado, ahora tenemos que corregir las cosas. Por cierto, que el canal, el portal de la casa, Factores de Poder, miren, viene la importante información que está aquí. La variante británica de COVID-19 ahora es dominante en Estados Unidos, sobre todo en el centro del país. Terrible esta situación. Seguimos con la prensa, el diario El Universal. Aquí está la vacuna Agdala. De paso que tengo un nombre árabe, ¿no? Yo tuve una alumna, eh, por eso su papá tiene bastante dinero, también en Venezuela, árabe, con este nombre, con este apellido. Venezuela lista para producir la vacuna cubana Agdalat o Agdala. Ay, Dios mío, no queremos aprender. No queremos aprender. En el Universal también resaltan, Cabello advierte que de Estados Unidos atacar a Venezuela la guerra será en Colombia. Este sigue viendo la película que no existe. No hay. Miren, en Estados Unidos, usted sale aquí a las calles y pregunta por Venezuela y la mayoría no sabe lo que pasa en Venezuela, ni sabe que existe Venezuela, salvo la Florida y específicamente el Doral. Pero en líneas generales, el estadounidense no sabe ni siquiera que existe Venezuela. No somos tan importantes para los Estados Unidos, lamentablemente, lamentablemente, porque nosotros quisiéramos que no fuese así. Lo que sí saben es que cuando teníamos petróleo, éramos importantes. Pero ahora que ni petróleo tenemos. Venezuela registra este jueves, dice el Universal, 1.182 casos comunitarios y 2 casos importados por COVID-19. Comisión del Congreso de Perú aprueba moción para inhabilitar por 10 años a Vizcarra. Sigue el problema político en Perú. El diario del gobierno, Últimas Noticias, señala, abuelos se empiezan a vacunar contra el COVID, pero lamentablemente se siguen vacunando con la vacuna que no es. Algunos dicen mejor algo que nada en materia de COVID. No. Otra cosa que les iba a decir, no. Hay gente que no entiende. No, mire que el COVID repite. Hasta ahora no está demostrado científicamente que el COVID repita. Ahora, lo que sí le puede repetir a usted es una gripe. Si usted no se prepara para subir las defensas de su organismo, le puede dar una gripe y una gripe fuerte. Y una gripe fuerte puede matarlo o matarla. Entonces la gente entiende que después que sufrió del COVID tiene que tomar medicamentos para subir la defensa y eso tiene que ser permanente porque además estamos en presencia de un mal que muta, que cambia, pero hasta ahora no está demostrado científicamente. Hay casos, pero no está demostrado científicamente que repita el COVID. El diario Tal Cual Digital se va con el titular de Chavismo registra 1.184 casos, la última noticia decía 1.182. El chavismo se vacuna contra el sentido común al anunciar que producirá la vacuna cubana. Oye, está buena esa frase. ¿Quién vacuna al chavismo para que entienda que es un error irnos con el país más pobre tecnológicamente del mundo como es Cuba, que todo lo compra? O sea, ahí hay un guiso. Fío que ahí hay un guiso de cubano venezolano. Plus Ultra sortea acusaciones sobre lavado de dinero y se cataloga estratégica en España. Bueno, sanciones de ley resorte reformado pasarán al nuevo Código Penal. ¿Qué hacer cuando una persona fallece por COVID-19?
COVID-19. Son los titulares de Tal Cual. Versión final del Zulia. Hoy, por cierto, su editor, Carlos Alaimo, de cumpleaños. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales convocará a adultos mayores a vacunarse contra el COVID, pero la vacuna cubana Magdalena. Y así están vacunando a los docentes. Pérdida de tiempo, señores. Esa vacuna no está aceptada en ningún lugar del planeta, salvo en Cuba, pero, hey, los chavistas de arriba, y esto es un brollito por ustedes, y los castristas de arriba no se vacunaron con la vacuna cubana. Se pusieron la vacuna de los Estados Unidos. Los enchufaditos en Venezuela se pusieron la vacuna americana. Mira, como decía por allí, no son pendejos. Venezuela tilda de ideologizadas acusaciones de Colombia sobre grupos de narcotraficantes. Colombia señala a Venezuela de desviar la atención frente a relación del narcotráfico. Eh, Al menos un muerto y 4 heridos por un tiroteo en una zona industrial de Texas. Por cierto, que el presidente de los Estados Unidos está avergonzado de estos hechos. Y lo dijo en un medio, no recuerdo cuál. El diario El Carabobeño abre hoy con esta nota. Colombia acusa a Venezuela de mostrar imagen ficticia de lucha contra el crimen. Según los colombianos, no está Maduro luchando contra el crimen. Carabobo está de tercero como el estado de mayor contagio. Migración Colombia sobre el conflicto en Apure, hay falta de transparencia en lo que está sucediendo. Y aquí hay una doctora, la doctora Guercio, que dice, no una, sino 6 subvariantes criollas de la COVID-19 estiman que podrían haber en Venezuela, dice el carabobeño. El diario La Nación, capturan a Raúl Parga, señalado por femicidio agravado. El nuevo valor de la unidad tributaria. La iglesia urge al gobierno vacunar a la población sin excepción ni discriminación alguna. Sí, pero no con la vacuna cubana. No, con la cubana, con el cubano castrismo, vacúnense ellos, pero ellos con esa vacuna no se vacunaron. Mira que Nicolás iba a vacunar a sus nietos con la vacuna cubana. Guillo, que hay mucho pillo, como decía por allí Joselo. Se incrementaron los bajonazos y cortes eléctricos en la frontera. Crece el mercado negro del oxígeno medicinal. ¿A qué se debe y cuáles son los riesgos? Dice el diario La Nación. Así es, Margarita. Dice Morel Rodríguez Ávila, uno de los candidatos a la gobernación, busca crear conciencia frente al COVID. Guerra dice, con 5% de las reservas del Banco Central se podía comprar las dosis requeridas. Y no lo hacen, chicos. Y Maduro no lo hace. Qué maldad. Qué maldad. Bueno, son algunas de las notas de Margarita. Margarita, la situación es muy grave con el COVID, bastante grave. Y lamentablemente Margarita y alcaldes y alcaldesas que están en lo que no tienen que estar. El periódico de Monagas con sus 3 notas. Vamos a ver las 3 notas del periódico de Monagas. La conferencia episcopal venezolana llama a vacunación masiva. Sistema Patria llamará a adultos mayores a vacunarse, pero no con Actalat. Y venezolana de 17 años fue estrangulada por su exnovio en Guayaquil, Ecuador. Eso es una malísima noticia. En la nota del periódico, en la portada, para pacientes COVID-19 habilitan 2 pisos. Bueno, este es de ayer. Este es de ayer. Y el bajón eléctrico afectó a 11 estados. 11 estados en el país ayer sin electricidad, dice el periódico de Monagas. El diario La Prensa dice, la pobreza repunta en el país tras 40 meses de hiperinflación. Esto es una verdad del tamaño del cielo. No se compra prácticamente nada en Venezuela. Con $20 usted no compra nada de comida, de papa. $100 no le alcanza para hacer una compra en Venezuela. Increíble, pero cierto. En otra nota de la prensa, en Venezuela fueron reportados 1.184 contagios de COVID-19. La conferencia episcopal venezolana aboga por inmunización de todos los venezolanos sin excepción, pero no, eso no es vacuna. Eso no es vacuna. Aquí está el hombre de Marquina de Primero Justicia,
inflación interanual del país de 3.867. Pero bueno, la pregunta mía es, fíjense, yo haría esta pregunta. ¿Qué está haciendo la oposición por resolver esta situación? Muy poco. Y no me refiero a que tiene que tomar medidas, me estoy refiriendo a medidas de presión. El pitazo, el pitazo dice, usuarios deben pagar hasta $30 por una bombona de oxígeno en Caracas. Es que el problema es que las empresas que llenan las bombonas de oxígeno cobran bien alto, porque el oxígeno hay que importarlo, parece mentira. Venezuela llega a 171.373 contagios, dice el Pitazo. Usuarios reportan segunda noche consecutiva de disparos en La Vega. En La Vega sigue mandando el AMPA. Son las notas más importantes de El Pitazo. La situación hospitalaria. Por cierto, ahora que Guaidó anunció que su esposa está embarazada, yo creo que sería un buen ejemplo, esto me lo decía el amigo Marvin Antonio, sería un buen ejemplo para el mundo que la esposa de Guaidó dé a luz en el Castillo Plaza. Y sería una buena manera de demostrar solidaridad con la gente. O sea, yo no creo que la esposa, o sea, en un país, en otro país del mundo, la esposa del presidente tiene que dar a luz en un hospital público. Ese es un buen ejemplo para el mundo. ¿Lo hará el señor Guaidó? Pregunto yo. Ahora, ¿quién tiene para una clínica? Hay que tener mucho billete ahorita para parir en una clínica privada en Caracas. Una pregunta que yo hago, porque eso es una buena demostración para el resto, de verdad, y es más de quien ejerce interinamente la presidencia de Venezuela. Fíjese, esto lo saqué del diario de Miami, el Nuevo Herald. Balseros cubanos se atrincheran en un barco con insólita exigencia, seguir hacia Estados Unidos. Miren, así será el hambre, la necesidad. Miren. Quieren irse a Estados Unidos porque no quieren seguirse muriendo de hambre en Cuba. Oye, chico, el venezolano News, oye, muy bueno, por cierto, el semanario El Venezolano de esta semana, léanlo. Eh, Biden dice, violencia con armas, lo leí, fue en el Venezolano News. Violencia con armas en Estados Unidos es una vergüenza internacional. Está el presidente Joe Biden. Bueno, y ya les hablaba de ideas de triunfo, el tema de la elección presidencial. Y miren, les quería mostrar a ustedes algunos videos. Miren, esto es en la parroquia La Vega, sin agua. Miren la gente cómo está afuera. En plena crisis, en plena pandemia, la gente sin agua. ¿Ven? Entonces, ¿cómo cómo es que dicen que van a arreglar el problema del COVID si no logran arreglar el problema del agua? ¿Ven? Aquí también, miren, esto fue ayer. Estos colectivos impidieron que el personal médico protestara. ¿Ven? Esto es en Caracas. Miren cómo los colectivos envían, esto lo he visto yo en Cuba. O sea, cualquier parecido con la realidad cubana es pura coincidencia. ¿Ves? Les impiden a los trabajadores del sector salud protestar por el número de muertos tan alto. Más de 400 médicos han muerto producto del COVID en Venezuela. Creo que somos la cifra más alta de médicos. Y ahí están, le dieron hasta golpe a los pobres muchachos que salieron a protestar, a defender a la gente. Qué maldad de estos tipos. Ojalá saquen las fotos de cada uno de estos tipos. Lamentable cómo en Venezuela el chavismo, no lo dice Nicolás, ¿sí? Cómo el chavismo quiere apagar las protestas. Por eso decía, no, que en Venezuela los venezolanos no protestan todos los días y en todas partes. Que no hay acompañamiento del liderazgo opositor, eso es otra cosa. ¿Ve? Miren esto. Este es un señor, mire los tractores y la maquinaria que tiene paralizada porque no tiene gasoil. ¿Ve? No hay gasoil,
¿Mm? Y tiene paralizado más de 9 maquinarias. ¿Cómo echa un país así para adelante? ¿Cómo? Bueno, y aquí ven ustedes, observan ustedes, esto es en el estado Bolívar, la gente a pie, el gobernador quitó el transporte, pero miren, la gente a pie, esto es en el estado Bolívar, porque la gente tiene que salir a buscar el pan. O sea, aquí no, los que manejan el poder no han entendido de las medidas, cómo implementar las medidas de bioseguridad. No se logra combatir el COVID teniendo a la gente encerrada. Eso lo han hecho durante 2 años y no ha pasado nada, no han disminuido la cifra. Ahora, sí la manipulación y el control. Bueno, y este es un audio de una jueza del estado Lara. Métanse en mi timeline de Twitter para que lo escuchen. Se van a quedar asombrados. Y aquí está, como les decía, el periódico, el semanario del venezolano, y la nada, estos y la nada. Los dos, lamentablemente, uno en ejercicio y otro en ficción de poder, pero el venezolano, repito, no ve solución, sino empobrecimiento, encarecimiento de su vida. Señores, lamentablemente, pues llegamos al final del espacio por el día de hoy, viernes 9 de abril. Gracias a todos ustedes por estar allí. Gracias también a la gente de Banca Amiga, de Hyundai, de Sitka. Y bueno, viene el fin de semana, las bendiciones del Padre para todos. Estuvimos también con avilaradioonline.com. Que la fuerza del Padre Celestial le dé fuerza, solidaridad con mi pueblo venezolano que padece, está muriendo. Miren, la verdad verdadera es que en Venezuela hay gente que se está muriendo, pero no de COVID solamente. No es el COVID solamente lo que está matando al pueblo venezolano. Es el hambre, la miseria, es la necesidad. Es el castrocomunismo el que está acabando con un país maravilloso como era Venezuela. Les habló Ángel Monagas, mi Twitter e Instagram @Ángel Monagas. Síganme los que me quieran seguir. Y el 0414-631-8141, mi WhatsApp. Los que quieran colaborar con nosotros para sostener este espacio, lo pueden hacer a través de una cuenta paypal.me/caiga quien caiga. Paypal.me/caiga quien caiga. Será bienvenido a todas las ayudas y colaboraciones para poder sostener este programa. El Señor me los bendiga. Gracias por la sintonía. Saludos a todos los que nos... Hay mucha gente que me envía muchos saludos, otros que me critican, pero pues hablo para los que de verdad, de corazón, nos siguen todos los días. Muchísimas gracias. De verdad que no tengo cómo pagarles. Señores, feliz día para todos. Feliz fin de semana. Nos volvemos a ver y escuchar el día lunes a través del canal de YouTube Factores de Poder, así amanece Venezuela, y a través de avilaradioonline.com. Feliz día, feliz fin de semana.